Bien, nos encontramos en el poder de la salud, del poder de la tarde, el poder de la salud, con gusto y con alegría siempre, para compartir con ustedes un escenario de salud, invitados, comentarios, informaciones. Esta vez el doctor López, el doctor Héctor López está con nosotros, y Pedro Ángel Martínez Sánchez es el hombre de la información de resumen de salud. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Todo bien, don Luis, gracias a Dios, empezando ya una semana bastante movida, mucha agua, mucho movimiento en todos lados, en las redes, vemos mucha actividad desde el punto de vista de salud, que Pedro Ángel dentro de unos minutos nos tendrá las informaciones correspondientes del lugar, de todo lo que ha acontecido y acontece en el día de hoy y en los días pasados con relación a la salud, que ha estado bastante activa, muchas actividades científicas, muchas controversias en materia de salud con relación a los organismos gubernamentales, al colegio médico y a todas las entidades que están involucradas en el sistema de salud. Vemos como ya hay un comienzo de lo que es la recertificación, donde ya se llama a todos los médicos a certificarse y a recertificarse de manera ya definitiva para poder calificar para ejercer la profesión de la medicina en el país, que eso es un gran logro, ya que así vamos a tener un nivel de regulación bastante importante con relación a el ejercicio profesional de la salud en República Dominicana, que la verdad que quiero felicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de la MESIC, que también está trabajando directamente con eso, la UAS, residencias médicas y las ciudades especializadas, que ya han decidido pues tomar como norte el regular pues el ejercicio de la profesión, que definitivamente debe ser una de las principales, digamos que acciones que deben tomarse para tener una medicina con mayor calidad y menos intrusismo, que el intrusismo ha sido un tema bastante tocado últimamente por diferentes medios de comunicación, y que esto va a dar un espaldarazo a la regulación y al control de ese intrusismo. ¿Qué usted dice, don Pedro? Bueno, consono con todo lo que usted, doctor López, ha hablado ahí. Sí, muchas actividades médico-científicas esta semana. Estoy sorprendido, hay 3 congresos médicos y ustedes los ortopedas tienen un simposio internacional de artroscopía. Artroscopía. ¿Es artroscopia o artroscopía? Artroscopía. Porque cuando uno lo escribe, el diccionario le corrige y le quita la tilde, ¿no? En la I. Sí, artroscopia, dicen en otros países. Pero en realidad la artroscopia es un procedimiento como tal, mínimamente invasivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es la artroscopia? Bueno, la artroscopia es un procedimiento en el cual se entra con un lente y con una serie de aditamentos, instrumentos mínimamente invasivos dentro de una articulación, con el objetivo de explorar y producir algún tipo de mejora desde el punto de vista terapéutico. Pero la artroscopía como tal, como digo, es un procedimiento. En realidad, el simposio internacional que tiene la Sociedad Dominicana de Ortopedia en el marco de las actividades que tiene el capítulo de medicina deportiva y artroscopía, pues tiene ya una estructura ya formada para este fin de semana, a partir del jueves en la noche, que es la cena inaugural, y continuando con 2 días, viernes y sábado, de actividad científica bastante cargada, invitados internacionales de todas partes de Latinoamérica. Vienen conferencistas desde Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, México, y bueno, por supuesto los representantes de República Dominicana, que también juegan un papel decisivo e importante en materia de conocimiento, ya que es una de las subespecialidades de la ortopedia que ha avanzado de manera significativa en los últimos años, lo que es la medicina deportiva. ¿Y qué se detecta mediante un procedimiento de artroscopía o artroscopia? ¿Qué se detecta? Por lo general se identifican lesiones a nivel de los ligamentos de las articulaciones, ya sea tobillo, rodilla, lesiones a nivel de los ligamentos de la cadera, lesiones a nivel del cartílago articular, o sea, de los componentes que forman el cartílago de los huesos a nivel de la parte articular. Y entre otras cosas, pues el objetivo del tratamiento es, de manera mínimamente invasivo, pues poder darles resolución. Antes se hacían unas incisiones bien grandes de 10, 15 centímetros para poder abordar una articulación. Ahora con la medicina deportiva y la artroscopía son 2 incisiones pequeñas a ambos lados de la rótula o a ambos lados del tendón rotuliano, que
que con eso, bueno, puedes resolver un gran número de patologías y enfermedades a nivel de la articulación, que ha sido un avance bastante marcado. Ya tenemos muchos años, unos 20 años, creo que este congreso ahora se le va a dedicar al doctor Andrés García, que fue pionero de la artroscopia y la medicina deportiva en la región norte, un profesor muy querido mío, que siempre me ha acogido como su hijo, y la verdad que para mí es un gran honor que se le dedique esta actividad y que podamos pues compartir con él ese agasajo. Bueno, ahí está esa información muy precisa sobre este tema, muy relacionado con la ortopedia, más que todo, con la composición de los huesos. Vamos a hacer algunas preguntas de academia de la cantidad de huesos. Lo hice el día pasado, es para volver a recrear el hueso chiquito, el hueso grande, el hueso difícil. Pero antes vamos a ver un minuto de sabiduría. Un minuto de sabiduría con Torres Pastorino. No te dejes impresionar por tus sueños. Podrías caer en ridículas extravagancias. Haz siempre el bien y tus sueños serán hermosos y buenos. Si soñaste algo que luego resultó verdad, acéptalo con sencillez. No cedas a interpretaciones supersticiosas. Mira siempre el lado bueno de las cosas. Un minuto de sabiduría. Así que déjate de brujería y quédate con el minuto de sabiduría. Si tienes un sueño y es bueno, celébralo. Pero si no, no te pongas a inventar que te va a morir y que vas a jugar una lotería, que te lo soñaste. Si tú te soñaste con un número, juégalo, pero no creas que te va a sacar. Si te sacaste, bueno, comienza a vociferar de que los sueños son. Hay una relación cognoscitiva con el sueño. Hay cosas que se predestinadas. Hay sueños avisores, porque de repente tú tienes 32 años que no te sueñas con una gente, te soñaste y al otro día se murió. El sueño habló. Una premonición. Se llama premonición. Hay personas que están en una situación, van y se despiden de alguien, van y saludan y al otro día se muere y dicen se murió. Hay otra persona que está enferma, esperan que llegue un familiar de fuera y al otro día se murió. Hay coincidencias, hay premoniciones, hay situaciones. Pero con relación a los sueños, mire, sueñe todo lo que usted quiera. Usted sueña mucho si está cansado, si tiene un mal día, si usted lleva su vida normal, tiene una buena alimentación sana, se acuesta y duerme sus 8 horas, usted no va a soñar nada, ni va a roncar. Y si usted está roncando y soñando es que tiene alguna enfermedad y no se ha dado cuenta. Entonces todo en la vida es manejable. Ahora, cuando le sale un sueño, acéptelo. Pero no se ponga a decir que le llegó una cuestión, brujería, y que tiene mucho tiempo que no se sueña con alguien y lo llama, cuídate que te va a morir. ¿Y quién ha dicho eso? O que ese sueño da 22 o 04. Ya no llaman, pero antes, cuando tú te soñabas con alguien, eso era cuando se jugaba la lotería, que no había loto, ni loteca, ni nada de eso. Cuando tú te soñabas con alguien, te llamaban, te preguntaban, ¿cuál es tu cédula? Sí, así es. Y jugaban la cédula. Eso era cuando se jugaba la lotería, que los lunes tú veías y cantaban. La gente era creyente de la lotería. Ya sí. La lotería sigue saliendo, ¿verdad? Ni idea. Hay dos cosas que se han perdido mucho, el interés, la lotería y la lucha libre. Son dos cosas que antes eran muy ya... se han ido con la partida de Ya Veneno, se fue ese pasado mucho antes de morir Ya Veneno. Pero el caso de la lotería, don Luisín, recuerde ser una tradición en la Duarte, en la José Martí, en el Parque Independencia, que la gente iba habitualmente a comprar su billete físico, ¿no? Y lo cantaban, y di que el tren salía muy lejos y eso es que está muy lejos, que
El número cayó en una zona muy lejana. Pero antes la lotería era en Venezuela, con la de Venezuela, ¿no? La iglesia. No, esa era una ilegal. Esa era la caraquita. La caraquita era que le Esa era decían. de noche. Eso De era noche, ilegal, que le exacto. decían la caraquita, que se oía desde Caracas, Venezuela, Sí. por eso se llama así, pero era ilegal, era una lotería ilegal en el país, ¿no? La caraquita sigue saliendo. En Venezuela sigue. Sigue la saliendo allá en caraquita. Venezuela. Sí, aquí Y aquí juegan la lotería también, pero de 100.000 que jugaban antes, ahora juegan 1.000. Ha perdido exacto, ese ha espíritu. perdido. Seguro La gente lo vendía en unos burros. Los quinieleros usaban un burro. Sí. Que el burro era el parador donde Exacto. se paraban todas las cosas. El Ah, parque sí. estaba lleno de Parque Sí, de Independencia. quiniela. Y los lunes salían los periódicos una sábana. Sí. Una sábana era todos los números que habían salido. En Y columnas. ahí usted pero cogía su chiquitico. papelito. Y entonces en las publicitarias había la teoría que era bueno publicar anuncios los lunes porque la gente compraba más periódicos para ver la lista de la lotería. Entonces eso es embuste, pero aquí la gente se coge con algo. Embuste en el sentido de que no era que se leía más, pero alguien dijo, no, la gente compra eso y es bueno. Hermano, usted lo publica un anuncio el lunes y el martes es lo mismo. Pero es que el martes ya usted seguro se entera, don Luisín, que usted Pero se lo que le sacó, quiero se peló. decir que el que pone publicidad y que porque el lunes era día Ah, ok. de los billetes, no se daba cuenta que esa gente compraba el periódico para ver su lotería, no para ver más nada. Y más nada. Porque no es lector de periódico. Entonces aquí se ha vivido de muchos mitos. Por eso a mí me encantaba ver muñequitos. Ustedes nunca vieron el Gato Félix de tarde. Uf, caramba. Los Un años clásico. 70, Búscame el 80. Gato Félix, director, por ahí. Pero además ustedes vieron, además del Gato Félix, el Huckleberry House. Huckleberry House. Mire, no hay una cosa más grande que Huckleberry House. Y el oso yogi. El oso yogi. Porque esos eran muñequitos, si se quiere, académicamente potables, si tú te acercabas. Ay, sí. El oso el de la yogi, policía. el escenario del oso yogi era el parque Yellowstone, que es un Yellowstone, ese era bueno. que era un área natural, hoy en día es un Y parque. Popeye, ¿ustedes lo llegaron a Ay, ver? sí. Popeye. Popeye. Espinaca, a mí me dieron Vamos a ver el espinaca Gato por un Félix. tubo y se Estamos de hoy en una Por Popeye. combinación de ver cosas. Vamos a ver el Gato Félix, director. Si hará que a tu casa debiera venir viendo a Félix, el único gato. Félix, ¿qué es esa tontería de que dejarás el empleo que tienes como niñero de 4 ojos? Recibí una oferta para ir al oeste y a mí me encantaría ir al oeste. Eres un adolescente tonto. ¿Qué dice la carta? La voy a leer. Querido Félix, necesito un gato inteligente como tú que me ayude a atrapar al gran oso pardo. Él es un oso gigante y tú eres ese gato. Te esperaré mañana en la mañana en mi carreta. Firmado Bartolomeo Dedos Rápidos. Dime, Bart. Ah, señor Félix. Me gustaría ir con usted en ese viaje. Ahora debo ir a casa a empacar. Adiós y buena suerte, señor Félix. Adiós, profesor. Bartolomeo Muchos Dedos fue, dijo. Interesante el Gato Félix, el poder de la salud. No le gusta. Don Juan lo cortó por un tema de YouTube, ¿no? Pero interesante el Gato Félix. Un día vamos a comprar esos derechos para pasarnos de vez en cuando el Gato Félix. A ver los muñequitos. Y Lassie, Lassie era la perra, ¿no? La perra, Pero era sí. película, no era muñequito, ¿no? era muñequito. No había unos muñequitos de Lassie. Muñequitos de Lassie, sí. Y Muñequitos de Rin Lassie. Tin Tin. Rin Tin Tin era película. Era película. Y el llanero solitario Sí. con su eterno acompañante Toro. El toro, sí. El toro se murió, ¿no? Supongo que ambos actores. No, pero si el toro no se murió, te sale por ahí huyendo. Eso era blanco y negro. Ya debe El estar- toro, el llanero, eso que hacían esos papeles deben estar 30 años en el más allá. Don Luisín, había unos muñequitos que eran como títeres, que yo lo único que recuerdo era que se llamaban algo así, o el actor era TikToker, pero eran como títeres. ¿Usted no se acuerda de eso? TikToker. Sí, sí, sí. Pero eran como títeres. Bueno, pero esos muñequitos ayudan a la salud también, ¿verdad? Esa tanda de muñequitos, además de que eran bastante entretenidos e informativos, los niños pues les ayudaba a razonar. A razonar. Le enseñaban modales, le enseñaban léxico.
Ya la cosa ha revolucionado mucho y ya las redes pues han cambiado, ya el televisor y la tableta pues es lo que más se está utilizando ahora, y esa tableta pues el niño maneja todo tipo de información. El problema radica ahora que es tanta la información que no deja que el niño piense. Que no deje que el niño piense. Vamos a la última tanda de hoy de Huckleberry Hound. Nada más un pedacito. Este es Lafayette, último sobreviviente de los Doodleberry. Perdone, señor. ¿Hay algo de cierto en el rumor de que aún queda un Huckleberry vivo? No es cierto. Nosotros los Doodleberry acabamos con esas sabandijas. Todo a los Huckleberry. Mi papá oyó a los Huckleberry. Mi abuelo oyó a los Huckleberry. Y mi gran tatarabuelo oyó a los Huckleberry. Y Su familia odiaba a los Huckleberry, ¿no? todos nosotros odiamos a los Huckleberry. Si hay algún Huckleberry en alguna parte de los matorrales, será mejor que se quede allí de por vida. ¡Qué bonita es la montaña en que nací! Este es mi primer viaje a estas apetitosas colinas de Pennsylvania, hogar de los Huckleberry, en los cuales yo soy el último. Preguntaré en esa pequeña cabaña anidada bajo los vetustos árboles y averiguaré dónde está el viejo hogar de los Huckleberry. Si usted encuentra una cosa mejor que esa, me avisa. Era un perro, Huckleberry. Sí, Huckleberry, un genio. Era un perro. Pero no cualquier perro, era un perro azul. Bonito. Usted no vio esa genialidad. Porque eso era doblado, eso era actuado, eso era un cómic, una verdadera promoción hace 40 años. Pero bueno, un poco compartiendo para algo relax. Hoy estamos muy académicamente con verdaderos médicos, doctores en diferentes áreas y especialidades de salud, ¿verdad? De wellness. Así que estamos hoy bastante queridos. Sí, ¿Qué tenemos de resumen de salud? Hay que empezar con el Congreso de Turismo de Salud, que es el día 1 y 2 de noviembre. Ya se había anunciado la fecha, todo el mundo sabe cuándo es el evento, pero lo importante ahora es que ya se reveló la fecunda y poderosa agenda que va a tratar ese evento de 2 días en la capital dominicana, en el Hotel JW Marriott. En este encuentro habrá 40 expositores y es el principal escenario de turismo médico y de salud del Caribe y Centroamérica. Nosotros tenemos el orgullo de presidir, digamos, la capital del turismo médico del subcontinente Centroamérica-Caribe. En esa agenda, Daniel Rivera va a dar unas palabras de apertura en la noche del día 1 de noviembre, y posteriormente vienen conferencias magistrales, 2 de las cuales serán dictadas por el ministro de Turismo, David Collado. En fin, una agenda súper interesante donde se va a tratar la innovación, la inversión, la educación, el turismo sostenible, las sinergias público-privadas, locales e internacionales, y el desarrollo de negocios y proyectos. Ahí habrá también un almuerzo de negocios, y ahí se van a presentar proyectos para todo lo que es el turismo de salud de la República Dominicana. Así que nuestras buenas energías para el presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, que es el doctor Alejandro Cambiaso, y para la vicepresidenta de esa entidad, Amelia Reyes. Tenemos otra información, señores. Miren, aquí en el país hay una firma que ofrece atención primaria, relacionada a la atención primaria, se llama Digital Health Network, que ha tenido una nueva conquista. Ellos acaban de recibir una certificación, la voy a tratar de decir en inglés porque el doctor Cambiaso no está aquí, que es el FISNOLI en ese idioma, pero la certificación es Health Insurance Portability and Accounting Arts. Bueno, eso es fue una... en inglés,
Eso fue en inglés. Sí, pero es el inglés que yo aprendí en Ciudad Nueva, el de cambiazo. ¿Cómo fue que tú dijiste? Ay, no, yo no lo voy a repetir, Ah. porque yo no sé si lo puedo repetir. El caso es que eso es una certificación aprobada en el 96 en Estados Unidos, una ley federal, donde se certifica que esta empresa dominicana tuvo un arduo trabajo junto a un equipo de certificación que revisó y validó toda la documentación procedimental requerida, la estructura de seguridad y resguardo de encriptación. Esto es la Digital Health Network, que tuvo esa nueva conquista. Vamos a otra información que tenemos aquí, señores. Paro médico. Hoy el Colegio Médico Dominicano ofreció una rueda de prensa donde reafirmó que el día 11 y 12 va a parar los servicios, o más bien no va a recibir carnet de seguro los pacientes que vayan procurando consultas y cirugías electivas. Se va a dar el servicio, pero los pacientes tienen que pagar cash money, y eso va dirigido fundamentalmente contra las ARS y las clínicas privadas. Los temas, mejora de honorarios médicos, que se amplíen las coberturas de salud que tanto las quieren los pacientes y la necesitan, entre otros temas. Y tenemos, señores, un nuevo presidente en la Sociedad Dominicana de Oncología. Es el doctor Rogelio Prestol Puesán. Él ya en una ocasión fue presidente de esa entidad, ahora retoma, ganó las elecciones el pasado sábado, y él es un prestigioso médico. Ahí lo tenemos, ahí es el doctor Rogelio Prestol, que tiene muchos años ejerciendo en los diferentes centros oncológicos del país. Ahora está a cargo justamente del área de oncología de Oncocer, pero él trabajó muchos años en el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter. Y en agenda, señores, varias actividades. El simposio que inicia viernes y concluye sábado del capítulo de artroscopía de la Sociedad de Artroscopía, que ya el doctor López adelantó. El jueves inicia un congreso de los neumólogos en la zona de Bávaro Punta Cana, y también ese mismo día se van a tratar temas de cardiología con un congreso que tienen los médicos cardiólogos egresados del Instituto Dominicano de Cardiología, que ya se llama ahora Asociación Instituto Dominicano de Cardiología. El gremio se llama CEIDOCA, y bueno, si Dios lo permite, estaremos ese fin de semana por la zona de Bávaro Punta Cana, trayendo la próxima semana las incidencias. Como siempre, ustedes saben que estas y otras informaciones están en resumen de salud.net, ahí actualizamos el día entero la información, y es válido recordar que en el país se celebran alrededor de 40 congresos médicos anualmente. Somos líderes a nivel de Centroamérica y el Caribe en la celebración de este tipo de eventos, que sirven para que los médicos se actualicen en conocimientos, lo que redunda directamente en beneficio del paciente con nuevas terapias, nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, etcétera. Ya lo saben, resumen de salud.net, más informaciones. Bueno, ahí tenemos las informaciones en resumen de salud. Doctor, ¿qué informaciones en términos generales, su opinión sobre todo esto y lo del colegio médico, no? Bueno, el colegio médico, luego de un compás de espera, creo que desde enero, ¿no? Así es. No se había retomado el diálogo en materia de negociación con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde estaba presidida esa mesa de diálogo por el ministro de Trabajo, y creo que la vicepresidenta participó y se comprometió en unas cuantas digamos que conclusiones que se llegaron a esa mesa, pero definitivamente hubo como un periodo de letargo donde no se llegó a hacer más reuniones, y entonces el colegio médico activó de nuevo pues sus actividades de protestas. Entendemos que el diálogo debe ser la ruta y la vía pues más adecuada, deseando pues que ambas partes se puedan sentar de nuevo en la mesa de negociación, ya con una propuesta clara y concreta
y bueno, que por supuesto siempre tomando en cuenta y considerando que el paciente siempre va a ser más afectado y que debemos pues tratar de solucionar este tipo de conflictos de la manera más amigable posible sin afectar pues a los pacientes. Sin embargo, consideramos que definitivamente son demandas justas, o sea, la mayoría de las demandas vienen más relacionadas a mejoras en el sistema de salud, tanto para el paciente como para toda la salud del país entero, o sea que debemos pues de buscar alguna salida salomónica a esta situación que ya viene, no sé, debe tener, tiene su año y algo, ya en este proceso y cuando vemos que hay como una luz al final del túnel, pues otra vez se oscurece. Esperemos que, bueno, pues se llegue a un final feliz en ese sentido. Sí, yo creo que esto es importante que podamos ver todo esto. Con relación a la ortopedia, doctor, ¿qué podemos esperar de la ortopedia como tal? Dijimos que la cantidad de huesos que tiene el cuerpo son 207 huesos. Hay, ¿el que tiene un sobrehueso se cuenta como 208 o es un sobrehueso? No. Hay escuelas de anatomía que, bueno, pues a veces no cuentan un hueso más que otro. Por lo general son huesos que le dicen huesos sesamoideos, que son huesos que vienen dentro de un tendón, y entonces a veces se dicen que son 207, 206, 205. Pero entonces, ese es el promedio. En definitiva, ¿cuántos huesos son? 207, vamos a poner. 207. ¿Cuál es el hueso más importante que tiene el ser humano? Bueno, es una pregunta muy capciosa, definitivamente. Pero ¿cuál es el más importante? Yo le podría decir que el fémur, la columna vertebral, considero yo que tiene una función bastante importante. ¿Y ese es un hueso o un conjunto de huesos? Un conjunto de huesos, las vértebras. Protegen la médula espinal, que es digamos que la estructura que envía toda la comunicación nerviosa al organismo, a todas las partes del cuerpo humano, y tiene esa función de protección y de sostén del tronco del cuerpo. O sea que entiendo que las vértebras juegan un papel bastante protagónico. ¿Qué es el metatarso? El metatarso. Bueno, en el pie tenemos varias estructuras. Están los huesos del tarso, que son, digamos, el componente macizo que se encuentra íntimamente relacionado con el tobillo, que es el astrágalo calcáneo. Luego siguen los huesos del metatarso, que son los huesos que están después de esos huesos del tarso, por eso dicen metatarso, que son los huesos largos que forman parte de los dedos de los pies. Esos metatarsos tienen diferentes funciones, pero entre ellas principalmente da sostén a la bipedestación, y en la fase de la marcha de despegue pues también juegan una función importante de desplazamiento. Esos son los metatarsos. ¿Qué es la metatarsalia? La metatarsalgia. Un momentico, usted ve que la gente inculta no sabe. ¿Cómo fue que yo dije? No, ahí sí no. Metatarsalia, es metatarsalgia. Oiga bien, es metatarsalgia. ¿Qué es la metatarsalgia? La metatarsalgia es un proceso inflamatorio a nivel de la cabeza de los metatarsos. La cabeza de los metatarsos es la parte más lejana de los metatarsos y son los que se apoya, es el punto de apoyo a nivel de la planta del pie, de la porción de adelante del pie, del antepié. Bueno, en un, digamos que un lenguaje más coloquial sería como el nudillo de los pies. El nudillo. Vamos a decirlo así para entenderlo, que es esta parte de acá. Okay. ¿Qué es la bursitis? La bursitis, bueno, fíjese, a nivel del sistema musculoesquelético tenemos varias estructuras, entre ellas las bursas. Las bursas son unas gomitas que siempre están ubicadas en lugares donde hay mucha fricción, para eso mismo, para crear algún tipo de disminución de la fricción. A nivel del hombro, principalmente, cuando se produce la bursitis, tenemos una bursitis en la porción debajo del huesito de la clavícula y del acromion, que se llama bursa subacromial. Esa bursa es una gomita que maneja cierto tipo de líquido y cuando usted mueve el hombro, pues entonces amortigua y no roza hueso con hueso. ¿Qué es lo que tradicionalmente se conoce como un sobrehueso?
Bueno, la formación del sobrehueso es un proceso metabólico del hueso que se produce principalmente por algún tipo de fricción o aumento de la presión a nivel de ese hueso. Muchas veces se asocia el sobrehueso a traumas. Se produce un trauma, el hueso se golpea, eso incentiva lo que se llama actividad osteoblástica, que son unas celulitas que hay en los huesos que producen más hueso y crean esa callosidad. Es como un mecanismo de defensa que utiliza el organismo cuando se ve afectado por algún tipo de agresión o trauma, y el organismo dice, bueno, me dio duro, déjame producir más cantidad de hueso ahí para protegerlo, y se crea lo que es el sobrehueso. ¿Un hueso puede sacarse de un lado y colocar en otro, ayudar? Claro que sí, hay Hoy, procedimientos. ¿cómo va a ser si los huesos están en cada sitio a su moldeado? ¿Cómo es eso? O sea, se puede trasplantar un hueso, ¿es algo ¿Cómo así? tú vas a Claro, sacar hay un hueso bancos. que está haciendo una función para llevarlo para otro lado? Hay bancos de huesos, de cadáveres. Banco de hueso. De cadáveres donde se trasplantan tibias completas, fémur completo. Pero de cadáveres, ¿no? De cadáver, y bueno, y también hay procedimientos, por ejemplo, en defectos congénitos a nivel de la tibia en niños que nacen sin tibia y nacen con peroné, uno puede transferir el peroné a la tibia. Desde lo que el se banco llama de un cadáver. desde el mismo paciente. Okay. Y se transfiere el peroné hacia la tibia, se llama procedimiento de peroné protibia, y forma una tibia muy parecida a la tibia que debería haber ahí. Es un procedimiento bastante utilizado cuando hay deficiencia congénita de la tibia o ausencia de tibia, y solamente tiene peroné. Mi incultura médica me impide hacer la pregunta correctamente. Pero le voy a dar una idea de lo que quiero preguntar. ¿Qué tiempo dura un hueso? Tú mueres, eres cadáver, te entierran, al cabo de un tiempo te suman, sacan y los huesos están ahí. Sí. ¿Qué tiempo dura un hueso? ¿Para toda la vida? Eso, bueno, para toda la vida sí, pero después de la vida Cuando también. toda la vida, no, pero no la vida humana. Lo que pasa. No la vida de ese que ya murió, porque que yo sepa, el que se murió no tiene más vida. Exactamente. Pero se convierte en ceniza. Pero yo digo posteriormente. toda la vida en el siguiente término. Escuche, Fíjate, que si toda la existencia humana, ese hueso no se deteriora. fíjese, el hueso como estructura viva es un órgano. Tiene dentro sangre, tiene médula ósea, ahí se producen eritrocitos. ¿Qué O sea, es eso, eritrocito? Eritrocitos son las células que forman los glóbulos rojos. Ajá. Se produce eritrocitos, Un órgano hematopoyético, un órgano vivo, que también maneja el metabolismo del calcio, del fósforo, del magnesio, o sea, es un reservorio, un acúmulo de eso. ¿Qué pasa? Cuando ya se culmina con la vida, pues entonces esas funciones ceden. Pero la estructura de las trabéculas óseas y los componentes óseos se mantienen. Definitivamente sin función, pero se mantienen. Usted dijo trabéculas óseas. Sí, porque los huesos por dentro tienen unas trabéculas. ¿Qué es trabécula? Es un sistema, Palabra dominguera. es un sistema de fibras óseas que parecen, se ven muy parecidas a las porosidades de las piedras pómez. No sé si las has visto. Sí. Es muy parecido. Las trabéculas óseas también se ven así, como una trama trabecular que forma el interior del hueso, y que es donde se acumulan esos productores de células pluripotenciales hematopoyéticas. ¿Cuál es el hueso más débil de todos? El hueso más débil de todo, el hueso nasal. El hueso nasal. Pero eso no es un cartílago, no. Hay una parte que es cartílago, la porción de adelante, pero la lámina perpendicular de la quibroides, así se llama, que es una lámina que viene desde el paladar superior hacia el hueso nasal hacia arriba, ese es el más débil que hay. Es una pequeña laminita. El otro que le sigue es el temporal, en su porción superciliar, que aquí están los arcos superciliares. Esa parte ahí temporal es también bastante débil. De hecho, por eso es que cuando las personas se dan el tiro para suicidarse, se lo dan en el temporal, porque es el hueso más fino que hay a nivel del cráneo. Lo que le llaman la 100. Lo que le llaman la 100. O sea, el que se da un tiro en la 100 de una vez. De una vez se va. Pero igual, dependiendo de la potencia, por ejemplo, aquí hay un hueso, pero igual la potencia
no ¿Te he oído tiene la frase? obstáculos. Sí, te he oído la frase, tiene vida como un gato. ¿Por qué el gato tiene Más 7 siete vidas? vidas de gato. Es una gran pregunta. Supongo. Pero no tiene hueso el gato. El gato tiene hueso, lo que pasa es que es bien ¿Cuántos flexible. huesos tiene un gato? No, hay que preguntarle a un veterinario eso ahí. O a un gatólogo. A un gatólogo. Hoy es el Día del Gato, creo yo. Hoy, Sí. hoy se celebra el Día del Gato. Wow, mira. Entonces en el calendario. los gatos tienen 7 vidas. Eso dicen. Eso por la cantidad de caídas y que se quedan igualitos, suben, bajan, embroman, supongo yo. El manguito rotador, ¿qué es eso, doctor? El manguito rotador es un grupo de bueno, ligamentos que se insertan a nivel del hombro, de la cabeza humeral, que tienen como función la rotación del hombro. Aquí. Está compuesto por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el escapular. Esas son las 4 estructuras musculares que se convierten en ligamentos para insertarse a nivel del manguito, o sea, de la cabeza del húmero. Es una estructura bastante interesante porque la versatilidad de la movilidad que da es increíble. Yo supongo que los peloteros deben sufrir mucho de eso. Si tú los supieras que peloteros tienen este sufren movimiento, ¿no? mucho del codo, Del codo. y ya en segundo lugar el manguito. El manguito. Sí. ¿Y cómo se puede dañar un manguito? Un viejevo de 50 años que ponga ese ejercicio, ¿no está propenso a lesionarse mucho en el manguito? Mira, con el manguito, con el hombro principalmente, pasa una situación bastante característica. La extremidad superior está suspendida, no como las extremidades inferiores que están sobrecarga del peso corporal. Esa suspensión desde la extremidad superior condiciona lo que se conoce como sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular por falta de actividad física, que es característico también en personas de tercera edad. Como la osteoporosis es así, también se presenta la sarcopenia. ¿Qué pasa? Cuando hay sarcopenia, esos músculos que se ven en pantalla ahí, también sufren de sarcopenia y se hacen más delgaditos. Entonces esa cabeza humeral sube y asciende hacia arriba y entonces comienza a chocar con ese huesito de ahí arriba, que es el acromion y la clavícula, la articulación acromioclavicular, y entonces comienza a lesionarme lo que es el supraespinoso, que es el primero que se lesiona, y que duele. es el músculo que se ve arriba, produce mucho dolor. Mucho dolor. De hecho, entre el supraespinoso, que ahí se ve roto en esa imagen, y el hueso, el acromion, está la bursa suacromial, que yo la mencioné ahorita, que a veces da una bursitis, que a veces pues es bursitis o otras veces es que está roto el ligamento. Como La se ve gente ahí. sufre con mucha frecuencia de bursitis, yo oigo eso, ¿no? Se oye mucho, ¿Pero y por y es qué? más eso, el tema de la poca actividad física. Pues queda la bursitis, ¿no? Claro, Ok. inflama la bursa bastante. Hay personas que por su actividad laboral, por ejemplo, las azafatas, me llegan muchas azafatas de avión por el maleteo y la cerradera. Se lesionan mucho. Se lesionan Y el mucho, manguito rotador. hacen mucha bursitis. Oh. También las azafatas de transporte de esas guaguas grandes que viajan en el interior del país también tienden a sufrir mucho de bursitis. Por supuesto, los beisbolistas también, los tenistas también sufren bastante de bursitis, los nadadores también. Doctor, y puse el teléfono para que llamaran y hicieran preguntas o cuestionamientos. Adelante, buenas tardes. Adelante. Buenas. Ajá, buenas. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Hágala. Doctor, yo tengo una niña de 21 años, pero hace unos cuantos años ya me está presentando un dolor en la rodilla. Ese dolor allá le entra así. Ella está bien y me le da ese dolor en la rodilla que tiene hasta que ligársela. Ya ella fue al médico, pero le mandaron una placa, ya se la hizo y no le salió nada. ¿De dónde usted llama, señora? De San Francisco. De Macorís. Bueno, ahí va a tener la respuesta, consulta gratis en el poder de la salud. Adelante, doctor. Bueno, 21 años. Eso es muy característica, esa sintomatología en adolescentes y en personas jóvenes. Se asocia mucho a un proceso que se conoce como síndrome de malalineación patelofemoral, que no es más que una pérdida de la relación articular entre la rótula o patela, que es el huesito de adelante de la rodilla, que también se conoce en el algor popular como babilla, y la tróclea femoral o la articulación ya femoral de la rodilla. Eso debe encajar de manera exacta entre esas dos estructuras óseas. Pues hay veces que no es así.
por procesos torsionales a nivel de extremidades inferiores muy característica en las niñas, se ven más en las jóvenes y adolescentes, y entonces no tienen ningún tipo de caída, ni trauma, ni fractura, y de repente comienza a doler la rodilla. Y entonces no se da con el diagnóstico hasta que se hace una evaluación de las extremidades inferiores completas, el grado de alineación que hay, el grado de rotación, el grado de torsión, y ahí nos damos cuenta que hay un síndrome de malalineación con relación a las extremidades inferiores que se manifiesta en las rodillas. Bueno, muy bien, es tiempo de ir a una pausa. Hoy tenemos interesantes entrevistas, siguen abiertos los teléfonos para cuando usted quiera una consulta gratis. Así mismo. Interesante conocer la composición del cuerpo humano. Otra llamada. Perdón, don Juan, una más. Saludos, buenas tardes, consulta gratis. Buenas tardes. A su orden. Yo quería hacer una pregunta al doctor. Hágala. Mira, yo tengo un dolor en las caderas, como el huesito de las caderas, y se me hincha hasta encima de la rodilla y me duele mucho. Oye, Sí, ¿de dónde te llama, señora? En las caderas, sí, en un solo lado. Señora, ¿de dónde? Como en el huesito de la cadera, se me hincha la cadera. Y me duele que eso no tiene madre, como que un nervio. ¿Ya usted de dónde te llama, señora? Yo soy de Guerra. De Guerra. Vamos a escuchar la respuesta. Ahí está, doctora. Gratis, consulta. También es muy característica en señoras ese dolor en las caderas, y va muy asociado a una bursa que hay a nivel de la cadera, también, que se llama bursa trocantérica, que es una gomita que hay entre los músculos de la cadera y el hueso trocánter mayor que forma parte del fémur proximal. Tiende a producir dolor e inflamación de esa bursa cuando la señora tiene las caderas muy anchas, y por sus características posturales asociadas al pudor, que cierran mucho las piernas, o la cruzan mucho cuando están sentadas. Esa tensión que se forma a nivel de esa bursa trocantérica, a nivel de la cadera, produce lo que se conoce como una bursitis trocantérica, que toma todo lo que es la banda iliotibial. La banda iliotibial es una especie de banda muy parecida a esa fascia, a esa tela que ven en los supermercados, que es blanca, que tiene la carne roja. Eso es una fascia o una banda iliotibial. Esa banda iliotibial se inflama muchísimo porque tiene íntima relación con esos movimientos que produce los músculos de la pelvis, de la cadera, al movilizarse, y se asocia mucho a esas características de caderas anchas que tiende a aumentar mucho la presión a nivel de la bursa trocantérica. Trate que nunca le digan caderú. Al que le dicen caderú es porque tiene mucha cadera. Buenas tardes, saludos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Quisiera saber cuál es la dirección para uno lograr una cita con ese médico. Él le va a decir ahora mismo de dónde usted llama. ¿Perdón? ¿De dónde nos llama usted? De aquí, de la capital. Muy bien. El doctor López, ortopeda, le va a decir dónde puede usted ir a consultar. Sí, por favor, yo no oigo bien. Que va a ir, le va a decir ahora a la consulta dónde está él. Ahora que tiene un feedback ahí. Bueno, estamos ubicados todas las mañanas en Centro Médico Torrino, eso es la 27 de febrero, con Federico Enríquez y Carvajal, ahí en la suite 215, segundo piso. Y en las tardes estamos en Corazones Unidos, en la torre profesional de Corazones Unidos, en la calle Tetelo Vargas, eso es en el Ensanche Naco, en el piso 9, la suite 905. Ahí estamos para servirle. Complacida, vamos a la pausa ahora, sí. Regresamos en breve. Esto es el poder de la salud. Continuando con este segundo bloque de los martes de salud, el poder de la tarde,
Y ya para iniciar con nuestro bloque de entrevistas y de invitados, tenemos en el día de hoy al doctor Daniel Ariza González, médico pediatra, graduado de medicina de la Universidad Iberoamericana UNIBE, con una especialidad en pediatría en el Hospital de Buenos Aires, el Hospital Español de Buenos Aires, y nos acompaña pues el doctor Nicolás Velasco, también pediatra, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo como médico general y formado en pediatría en el Hospital Robert Reed Cabral. Bienvenidos, doctores, sean bienvenidos al Poder de la Salud. Es un placer para nosotros tenerles aquí y bueno, vamos a tener un agradable conversatorio con relación a la pediatría dominicana. Así es, gracias a ustedes por la invitación. Doctores, cuéntenos un poquito de la pediatría. ¿Cómo han visto la pediatría en este país? ¿Cómo ha ido evolucionando? Háblenos un poquito, cuando ustedes empezaron ese proceso y su experiencia en materia laboral, nos preocupa mucho y nos llama un poquito la atención cómo estamos en materia de prevención, en materia de pediatría preventiva, vacunación, esquema de vacunación, cómo estamos en comparación con otros países. ¿Pueden hablar un poquito más de eso? Bueno, empezando por ese último acápite del tema de la vacunación y eso, es importante decir que las vacunas se vieron muy afectadas por la pandemia. Muchos pediatras, de hecho, hace unas semanas en el Congreso Nacional de Pediatría se tocaba que uno de los principales problemas actuales son las altas tasas de negación de muchos padres y que van incrementando día a día con lo que es vacunar a sus hijos de todas las edades. Eso es un gran error, ¿verdad? Exactamente. A raíz del COVID, de la vacuna del COVID, que suscitó tanta incertidumbre, tanto miedo en la mayoría de personas, muchos papás consumen material, buscan en internet, escuchan a otras personas. Hoy mismo recibía yo un comunicado de un médico que decía que las vacunas, o sea, que en los niños que se ponen muchas dosis de una vacuna son más propensos a morir. Y eso es falso. Las vacunas son, junto al agua potable, una de las medidas de prevención más efectivas en la historia del mundo. Entonces afectó mucho o ha afectado con la reaparición de algunas enfermedades, no aquí sino en otros países, por ejemplo como el sarampión. Hace poco hubo casos de polio en Nueva York, que está cerca, o sea que eso es importante tenerlo en cuenta. Definitivamente la población se ha empoderado de que las vacunas son perniciosas. Exactamente. Que son malas. Exactamente. ¿Y en qué grado podemos poner del 1 al 10 el daño que le está haciendo un padre, una madre a su hijo por llevarse de esta tesis de calle? En 10. Un 10. Un 10. De un 10, un 10. Un 10. Entonces esto va, venga aquí, director, póngame aquí. Pueblo bueno, pueblo trabajador. Ustedes están oyendo los facultativos, los facultos, perdón. Los médicos son los que saben. Usted no se puede llevar de un asunto que se llama Google, lo buscó aquí, o de un médico que usted no lo conoce. ¿Por qué usted le crea una pendejada que sale ahí? Déjese de esa historia que las vacunas matan y hacen daño, de que las vacunas te salen por ahí, de que te salen por una oreja, y es que nos estamos volviendo locos. O sea, los médicos ahora están viendo que como en la tendencia fue que las vacunas del COVID dañaban, y todo el mundo cree ahora que el que se muere del corazón es fruto de eso. Pero qué brutos somos, Dios mío. Vuelvo y repita, o sea que los médicos están viendo una tendencia a no vacunar a los niños. Bajan las tasas de vacunación y empiezan a reemerger enfermedades que se creían erradicadas. Ya erradicado, controlado. Como por ejemplo, ¿por qué somos tan torpes? Bueno, yo a veces diría, yo no culparía de todo a los padres. Yo diría que muchas veces desinformación, más que todo conceptos erróneos, temor, porque la desinformación lleva al temor y el temor lleva a la negación. Entonces yo creo que es una labor que tenemos que llevar a cabo todos y cada uno de los pediatras. Eso está bien, doctor, pero desde que el mundo es mundo, por lo menos la generación nuestra, la anterior, la posterior, a uno cuando pequeño le ponen cualquier cantidad de vacunas, la vacuna de la rabia, la vacuna del tétano, la vacuna que uno le ponen como 10 o 15 vacunas. Algunas personas lo que le sale como una pelotica, porque algunos, ¿cómo se llama esa pelota? La BCG.
ABCG. BCG. La de la tuberculosis. Que le sale un asunto ahí, le una queda eso reacción, marcado. Exactamente, y le queda. Y eso no es cáncer, para nada. ni eso es malo. Tampoco. ¿A qué usted atribuye que el dominicano está inventando y oyendo lo que no es? Por desinformación. Son estas campañas que han venido surgiendo luego de la pandemia, que se han encargado de desinformar a la población y le han hecho entender que vacunar es malo, que el niño va a terminar más enfermo a causa de la vacuna que si no se la coloca. Lo grande es que hay gente adulta y profesionales que creen eso. Sí. Correcto. Yo creo, pero ¿ha pasado algo que la gente le avale eso? El miedo y el no conocer, la ignorancia, la desinformación. Yo creo que es ignorancia. Y yo creo que también, conjunto a lo que dice Dani, no solamente es la desinformación, sino el exceso de información. Porque también Google y muchas páginas que divulgan material científico no están certificadas y lo que hacen es propagar, o hay personas con su segunda intención que propagan información errónea y siembran el miedo y la duda en las personas. Bueno, ustedes que son pediatras, vamos a ver, ¿cuántas vacunas mínimas fundamentales debe colocarse un niño, a qué edad y cada qué tiempo? Bueno, el esquema de vacunación del PAI, del Programa Ampliado de Inmunización, contempla que el niño debe vacunarse, el recién nacido, se le deben aplicar dos vacunas, la BCG contra la tuberculosis aquí en el país, porque recordemos que la tuberculosis es una enfermedad endémica en la República Dominicana, y la primera dosis de hepatitis B, protegerlo contra la hepatitis B. A los 2 meses se da continuidad al esquema, se le coloca su primera dosis de pentavalente, que contempla las vacunas de la difteria, el tétano, la tosferina, el polio y las enfermedades que se producen producto de la Haemophilus influenza tipo B, la vacuna contra el rotavirus y el neumococo. Esas mismas se repiten a los 4 meses, a los 6 meses y después al año. Esas son las vacunas más importantes. Bueno, al año se coloca, el neumococo y la SRP, que es la de sarampión, rubéola y paperas. ¿Qué efecto tiene que una madre decida no vacunar a los niños, esa canalización de esa vacuna al nacer, a los 2 meses y así sucesivamente? Está privando de que el niño pueda desarrollar una inmunidad ante ese agente y que en un futuro pueda contraer esa enfermedad, totalmente prevenible. Por eso siempre hablamos de que dejar de vacunar a un niño al día de hoy es una falta de responsabilidad. Y casi un crimen si le pasara algo. Claro, realmente. ¿Son muy caras las vacunas? Para nada. Vacunas son gratis. Son gratis. Sí. Anda para la del PAI son todas gratis. Sí, todas cubiertas. Las vacunas son gratis. Y siempre hay, increíblemente siempre hay. Ay, Dios mío, pero ¿y por qué? Increíblemente siempre hay y en cualquier centro que tú vayas te la colocan. En medicina siempre hablamos que la medicina que menos se practica, y siempre lo terminamos mencionando, es la preventiva. Y en pediatría la vacuna es la prevención de primera línea. Un pediatra, cuando nace un niño, ¿cuál es el tiempo de accionar de ese pediatra con ese paciente niño, evidentemente? Cuando a un pediatra le dan un niño, ¿cuál es el tiempo de vida médica útil para atender ese niño? Pero usted dice al momento del nacimiento o durante toda su... Desde que nace se lo entrega a un pediatra. Exactamente, hasta los 18 años. No, ¿hasta qué tiempo es? Hasta los 18. Hasta los 18. Bueno, aquí, ¿Qué hace? aquí creo que son los 16. Usted ve que mi incultura es una cosa. Aquí son mayor de edad a los 18. No, pero, aquí son mayor de edad. Sí, usted ve que mi incultura es una cosa. Y a mí no me da vergüenza. Hoy, ¿cómo está los 18? ¿Y qué hace un pediatra atendiendo un grandulón de 15 años? Eso es cultural. Eso es aquí en la República Dominicana. O sea, a los 15 años el pediatra está viendo al joven. Bueno, y debo decir algo, la adolescencia es una parte de la población bastante vulnerable y susceptible a contraer enfermedades diferentes, lógicamente, a la primera infancia, porque hoy día se están viendo muchas enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual en esa población, 15, 16, 14 años. Enfermedades producto de los vicios, como por ejemplo el tabaquismo, el uso de cigarrillos electrónicos, el alcoholismo, las drogas. Entonces, ahora mismo se está retomando el trabajo con los adolescentes para
para poder brindarles. Pero de verdad, un muchacho de 16 años es un grandulón. Así es. Y el pediatra tiene opción de atenderlo médicamente. Pero por ley son menores de edad todavía. Hasta no cumplir 18 años, ellos pueden seguir asistiendo al pediatra. Entonces, en conclusión, el pediatra atiende desde el primer día hasta los 18. Hasta la mayoría, exactamente. En teoría. ¿Y qué tal los pacientes de 16, 15 con un pediatra? Se manejan bien. ¿Se manejan? Hay que entenderlo, hay que ponerse a su nivel. Un adolescente tiene sus temas, ya se cree autónomo, es rebelde, cuestiona, a veces quieren llamar la atención. Hay otros que son bastante afables, que dejan llevar la consulta, entienden, colaboran, hay de todo. Pero, usted ve, el pediatra atendiendo a un muchacho hasta los 18 años. A los 18. ¿Cuáles son las especialidades de los pediatras? Bueno, todas. Exacto. Se ha ido ramificando, la medicina cada día va pasando. Bueno, y el doctor me puede, por ejemplo, en la ortopedia cada vez hay cirujanos específicos en cada área, en columna. No, en ortopedia hay un cirujano para el codo derecho. Exacto. Y un cirujano para el codo izquierdo. Pero esos son inventos de marketing. Y dice que es una especialidad en el codo izquierdo. Pues eso es acomodando para crear como los americanos tienen tanto dinero. Tenemos el teléfono para si usted tiene una o dos preguntas, la que usted quiera, si no tenemos muchas aquí. Siga con las especialidades. Entonces, la pediatría abarca más que todo las mismas subespecialidades que se ven en el adulto, por ejemplo, la neumología pediátrica, la cardiología pediátrica, neurología pediátrica, infectología pediátrica, endocrinología pediátrica, ortopedia pediátrica, odontopediatría, y se me quedan dos o tres, hematoncología pediátrica. Bueno, entonces son especialidades inherentes al desarrollo del cuerpo humano. ¿Se están haciendo esas especialidades en el país? No, ya se han hecho, vienen muchos años las escuelas. Ya hay varias escuelas que ya se han ramificado igual que la pediatría. ¿Quién atiende el tema de la lactancia materna? El pediatra. Nosotros. Y, ojo, el ginecólogo también. Eso es una labor del pediatra y del ginecólogo. ¿Cuántos médicos atienden en las especialidades a un niño? El ginecólogo a la madre. Exacto. Sí. El pediatra al recién nacido, al niño. ¿Y quién más? No, básicamente. Más nada. Bueno, al menos, endocrinología, si la madre presenta durante el embarazo. Sí, una labor conjunta, exactamente. Sí. Bueno, adelante, doctor. Pero en un proceso normal de seguimiento de un paciente pediátrico, ¿con qué frecuencia deben ir? ¿Qué se le hace en una evaluación básica? Bueno, para decirte, porque hay pediatras, por ejemplo, yo tenía un pediatra de una hija mía que hablaba más conmigo que lo que chequeaba el niño. Y uno salía hasta compadriado de ahí, pero no me chequeaba el muchacho. Entonces, ¿qué debe tener más o menos una evaluación pediátrica? ¿Cada qué tiempo se debe realizar? Nosotros, por lo general, a partir del momento en que nace el bebé. Recibieron el muchacho, llegó el muchacho. Al séptimo día nosotros tenemos el primer Pero lo control. recibieron, ¿qué le hacen ahí? Bueno, el bebé se pesa, se mide. Se le hace la evaluación del recién nacido. Exactamente. O sea, se evalúa que esté bien, que esté vigoroso, que llore. Se mide su circunferencia cefálica, se mide la circunferencia del tórax, se talla el bebé, se le coloca una vitamina que es la vitamina K para activar ciertos factores de coagulación en el cuerpo para que el bebé no vaya a presentar lo que se le llama el síndrome hemorrágico de recién nacido, correcto. Y entonces le dan vitamina tomada, me imagino. No, una inyección intramuscular que se le coloca. De vitamina y K. no lloran de una vez. Sí. Dicen que es bueno que los muchachos lloren. Es verdad. ¿Y por qué? Porque la oxigenación pulmonar, eso tiene mecanismos fisiológicos. Cuando el bebé nace, el estrés de la labor de parto, cuando pasa por el canal vaginal, el bebé llora, entonces las sustancias que se liberan activan el pulmón, expulsan el líquido que queda y cierran un conducto en el corazón. O sea, llorar es bueno en el bebé. Exactamente. Es el ruido que todo pediatra espera. Si el bebé no llora, hay problemas. Hay problemas. ¿Por qué si el bebé no llora hay problemas? Porque no se oxigena adecuadamente y la deprivación del oxígeno en los primeros minutos de vida puede ser... ¿Y qué efecto tendría eso? Aparte de efecto circulatorio y respiratorio, neurológico a largo plazo. O sea que llorar es bueno eso. Así es. Y cuando llora, ¿qué hace el médico? Aplaude. Hacen una bullita. Hacen una bullita. ¿Y qué tipo de lloro es mejor? ¿El guay o
No, el guay. No, el guay. El guay. El guay. El guay bien alto. Cuando el papá dice, pero vino bueno de los pulmones. Sí mismo. Con el guay. Con el guay. Atención, pueblo. El llorar es bueno. Y entonces, ¿cuáles son más complicados, un niño o una niña? Eso va a depender. Todo es lo mismo hasta que llegan a los 2 años. Ahí uno empieza a ver cierta rebeldía por parte de los niños. De los niños. De los niños más. Las niñas son más pasivas. Depende. ¿Hasta qué tiempo se aconseja amamantar? Exclusiva hasta los 6 meses. O sea, solo leche materna hasta los 6 meses. Pero la lactancia se puede continuar hasta los 2 años. ¿Y si la madre tiene problemas de succión de la leche materna? Se aconseja. O sea, hay que reevaluar esa mamá, ver todo, ver el binomio, si el problema es del bebé, si el problema es de la mamá. Sí, ¿Se le puede dar a un niño leche de otra madre? Sí. La leche materna es el mejor alimento para el bebé. ¿Pero se le puede dar a otra madre? Sin problema. Sí. Si la leche está ¿Y si esa madre está enferma? Depende. Si no es una enfermedad específica, que sí se pueda transmitir por la leche materna, se le puede dar al bebé. ¿Y cada qué tiempo hay que dar la leche materna? Bueno, al principio la lactancia debe ser a demanda. Entiéndase que un recién nacido durante el día no debe pasar de las 3 horas sin comer, y en la noche puede pasar hasta 5 horas sin comer. Pero, ojo, eso varía dependiendo de la condición del bebé. También muchos pediatras van a tener recomendaciones propias por experiencia. O sea, esto es una recomendación general. Pero entonces, ¿cuáles contraindicaciones habría para la lactancia? Las contraindicaciones para la lactancia son muy específicas. Por ejemplo, si una madre es portadora del VIH, si está sometida a tratamientos, por ejemplo, quimioterapia, si hay una condición del bebé, por ejemplo, la galactosemia. Son condiciones muy, muy específicas. Pero, por ejemplo, ya ni siquiera el VIH, porque hay países, por ejemplo, en África, hay poblaciones donde las tasas de VIH son altísimas. Al niño se le da un buen tratamiento antirretroviral y se le da la lactancia materna. Y no hay problema con eso. No hay problema. Oh, mira, qué interesante cómo ha progresado tanto la ciencia en ese sentido. Pero, entonces, ese tenor es un problema científico. El tratamiento debe estar, ¿cómo se llama esto?, bien especificado. Ustedes le llevan los récords a los niños. Sí, claro que sí. Todo. En el consultorio. Pero es importante que me comenten aquí qué diferencia hay entre esa leche materna, qué aportes tiene con relación a la leche ya industrial o comercial, ¿no? Es importante porque a veces tal vez los mismos familiares, la madre, tal vez no entiende bien y entonces considera que es lo mismo por ser leche, ¿no? Nosotros siempre como pediatras vamos a fomentar lo que es la lactancia materna, exclusiva dentro de lo que se pueda. Pero la leche materna tiene varios factores que aportan al bebé. Uno, que le aportan los anticuerpos que esa madre ha tenido a lo largo de su vida, se lo pasa por la leche al recién nacido. También le ayuda con el desarrollo del intestino, la digiere mucho más fácil la leche. Y ese bebé, cada vez que se pegue al seno, la composición de esa leche va a cambiar, tanto en calorías como en carbohidratos y vitaminas. En cada momento que el bebé se pegue al seno, esa leche va a ser lo que él necesite en ese momento. ¿O tan específico así? Específico. ¿Y eso cómo pasa? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, lo que pasa es que la leche es un extracto del suero de la sangre materna. Para continuar la idea que tiene Dani, durante el crecimiento del bebé, durante los primeros días, la leche materna va cambiando su composición en cuanto a lo que son grasas, proteínas, y se va volviendo más rica y más completa para el bebé. Por eso uno hace tanto énfasis que la mamá tiene que comer bien durante la lactancia. Tiene que comer frutas, vegetales, proteína, hidratarse bien, porque la leche es un extracto. Y realmente no es bueno tener ninguna restricción por el estilo de ningún tipo de alimento. Sí tener precaución con algunos, pero básicamente eso, o sea, la leche va cambiando según el bebé va creciendo para aportarle hasta los 6 meses lo que el bebé necesita. Hay 3 factores que van de la mano con la producción de la leche para con la madre, y es uno,
que se pega al bebé al seno, porque el estímulo del seno es lo que va a producir la leche. 2, que se mantenga sumamente hidratada, como dijo el doctor. Y 3, y no menos importante, la disposición que esa madre tenga para lactar, que se sienta cómoda, que esté en un ambiente, que su entorno le aporte a la producción. ¿A qué edad el niño puede tomar alimentos sólidos? A partir de los 6 meses. Bueno, 4 o 6 meses. 6 meses. ¿Qué tipo de... ¿Pero sólido o triturado? Bueno, sólido o sea, de manera se dice de forma genérica, ¿no? Pero claro, la composición del alimento por lo general se comienzan con papillas o purés, o hay un método que viene ya de algunos años, un método americano que es el BLW, exactamente, el Baby Led Weaning, que básicamente traduciéndolo es el destete guiado por el bebé. Es darle un trozo a un bebé de algún alimento para que el bebé lo digiera, lo vaya probando. Pero eso tiene sus variaciones, hay mamás que se sienten cómodas, hay otras que no, o sea que todo es relativo. Bueno, vamos a tiempo de ir a una pausa, vamos a regresar y continuar esta interesante conversación didáctica, académica y de orientación a las madres sobre los bebés, y rompiendo algunos mitos y las calidades del tema de salud. En el próximo segmento ver cuáles son las enfermedades más frecuentes y cómo tratarlas, que es lo importante del poder de la salud. Que haya orientación a la sociedad, a las madres, de qué hacer cuando se presentan los diferentes casos y cuáles son los más importantes. Regresamos en breve. De nuevo aquí en el Poder de la Salud, del Poder de la Tarde. Estamos conversando con 2 pediatras jóvenes, el doctor Ariza y el doctor Velasco, que dentro de las temáticas que han estado tratando, muchas han interesado a las madres y nos tienen los teléfonos, los WhatsApp, los Twitter reventados de preguntas. Antes de hacerle una pregunta en lo inmediato, que estoy aquí, que me acabo de reintegrar, pues quiero recordar que nosotros estamos en Instagram como @elpoderdelattarde y en YouTube como El Poder de la Tarde. Doctores, ¿cómo es el tema de...? Porque ustedes tienen un podcast muy visto, ustedes como jóvenes manejan mucho eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuántas veces ustedes lo graban? ¿Cómo es la cosa? El podcast se llama Doctor Disculpe la Hora. Sí, ¿y ese nombre? Bueno, el cómo surgió el nombre fue, nosotros estábamos haciendo una lluvia de ideas y la secretaria de la tarde en el consultorio nos dijo, doctor, disculpe la hora, y Nicolás y yo nos miramos y dijimos, mierda, porque la mayoría es la frase que más utilizan las mamás para hacer una pregunta. Sí, ¿y ustedes, dónde ustedes dan consulta? En Corazones Unidos. En Corazones Unidos. Estamos en Consultorios 1, por la Fantino Falcon, el grupo de pediatría, servicios pediátricos, junto al doctor Octavio González Nivar, al doctor Roberto Herrera y a la doctora Teresa Casa. ¿Y ustedes tienen redes sociales o algún teléfono de contacto, WhatsApp? ¿Cuáles son sus redes? Está la red social del podcast, que es Doctor Disculpe la Hora, en Instagram. Y servicios pediátricos. Miren, y una de las preguntas que nos acaban de hacer por aquí, por el WhatsApp, es el tema de los calores, la calor, como le llama el pueblo, los calores, ¿cómo nosotros protegemos a los niños de estos calores? Porque a veces uno ve madres o hasta la chica que lo atiende, que en este calor le pone cosas que le dan más calor. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan para que los niños sobrelleven este calor? Lo primero es entender que vivimos en un país tropical y que manejamos temperaturas muy altas. Y como usted muy bien dijo, aquí uno, no sé si es por cultura, tiende a sobreabrigar a los niños porque entienden que son tan chiquitos y se van a morir del frío. Hay que mantenerlo lo más fresco posible. Si el ambiente en el que están está muy caliente, dejarlo en pañal y mantenerlo muy hidratado al bebé.
Sí, esas son las recomendaciones. Y bañarlo siempre, ¿no? Sí, eso también depende de la edad, porque por ejemplo, como dice Dani, si es un bebé pequeño, mantenerlo fresco. Si tiene menos de 6 meses, siempre que la mamá se encargue de lactarlo mucho, porque el bebé suda, el bebé se deshidrata fácil. Si es un niño más grande, ya un niño de más de 6 meses, años, igual mantenerlo fresco, tratar de evitar las actividades, por ejemplo, al aire libre en horas donde el sol esté más fuerte, mantenerlo bloqueador solar siempre, el protector solar, eso es importantísimo, tenerlo pendiente, y que los niños por lo general jueguen en la sombra, a la hora de dormir, que se acuesten con ropa ligera, el aire acondicionado en la habitación puede estar si el papá tiene frío, el bebé tiene frío, o sea, la temperatura 21, o sea, una temperatura agradable, pero más que todo eso. Miren, y el niño prematuro, es una de las preguntas que nos han hecho por estos aparatos. El niño prematuro, ¿qué es un niño prematuro y cuáles son los cuidados que debe tener un niño prematuro inmediatamente nace? Bueno, la prematurez es un tema bastante amplio. Aquí yo lo que podamos decir es superficial. Pero sí es cierto que el bebé prematuro, el cuidado del bebé prematuro tiene que ir de la mano del pediatra y del neonatólogo. O sea, el neonatólogo es la subespecialidad de la pediatría, que se encarga del cuidado del recién nacido durante los primeros 28 días de vida. Y los bebés prematuros, particularmente, son bebés de mucho cuidado, porque tienen muchísimo tipo de complicaciones. Por debajo de las 37 semanas. Exactamente. Cuando un bebé nace, vamos a decir antes de las 37 semanas, se considera un bebé prematuro. Tienen riesgo de enfermedades respiratorias, de enfermedades metabólicas, de enfermedades infecciosas, o sea que son bebés bien complejos. Más riesgo, ¿no? Supongo. Sí, exactamente. Más riesgo de mortalidad. Tienen más riesgo de sufrir de retinopatía del prematuro, de enfermedades neurológicas, porque el cerebro no se desarrolla bien. Complicaciones respiratorias. Exacto. O sea, son bebés que por lo general necesitan que una mayor cantidad de pediatras, muchas veces subespecialistas, estén encima de ellos. Hay mucha prematuridad en promedio aquí en el país con relación a la región. Muchísimo. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, principalmente, ya eso es un tema que atañe también al ginecólogo, pero sobre todo es al seguimiento de la madre embarazada, porque un bebé prematuro nace por diversas razones, por ejemplo, un mal seguimiento del embarazo. Mamás que sufren infecciones frecuentes durante el embarazo están predispuestas a tener un parto prematuro. La mala alimentación materna, una restricción del crecimiento intrauterino, predispone al parto prematuro. Hay muchos factores, por ejemplo, el alcoholismo, el uso de drogas, entre otros, que pueden favorecer a la prematurez. Sí, y ustedes saben que en el país tiene una de las tasas más altas de muerte materno-infantiles. Así es. Y los estudios indican siempre que alrededor del 70% de esas muertes son los neonatos, es decir, los recién nacidos. ¿Y qué importancia tiene, que es otra de las preguntas que nos han hecho, qué importancia tiene, digamos, la primera leche o la primera mamá? El calostro. Precalostro se llama. El calostro. Precalostro. No, calostro. Calostro. El primer amamantamiento, se dice, ¿no? Que le da la madre al bebé y más al neonato. Bueno, el calostro, bien lo mencionaba Dani ahorita, el calostro es la leche que tiene mayor valor nutricional. Tiene mayor cantidad proteica que grasa, a diferencia de la leche. Ya después que pasan unos días de que el bebé nace y empieza a bajar el calostro, hace transición a lo que es la leche materna, que tiene mucha más grasa que proteína, en este caso. Ok. Doctor, yo me he robado el show. No, pero excelente, don Pedro, también. Preguntas muy interesantes. Una pregunta que no se puede quedar es con relación, bueno, la hice hace un rato, pero se quedó un poco en el aire, con la frecuencia que debe visitar al pediatra, pues, los niños. ¿Cuál es la secuencia de las consultas en un niño sano? Claro. Bueno, eso va a variar. Muchas veces de la escuela del pediatra, del ritmo que quiera el pediatra, pero por lo general un niño debe chequearse mensualmente durante el primer año de vida. El primer año, ok. Debe chequearse, los chequeos rutinarios incluyen lo que son las medidas antropométricas, el peso, la talla, el perímetro cefálico, aparte es un examen físico completo,
piel, pulmón, corazones, absolutamente garganta. todo, exactamente. Porque ahí se pueden prevenir muchas enfermedades, Claro, visualizar. las visitas al pediatra, Son para para que, eso. y yo quiero enfatizar en eso al público que nos ve ahora. Las visitas al pediatra no son estrictamente cuando el niño está enfermo. O sea, las visitas al pediatra tienen que ser mensuales precisamente para prevenir que el niño se enferme. Porque durante esas visitas uno como pediatra puede detectar problemas nutricionales, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales y derivarlo a tiempo. O sea, si su niño tiene algún problema, llévelo al pediatra y el pediatra es el que se va a encargar de canalizar a ese niño y mandarlo al especialista correspondiente. Y con relación, ya, eso es un niño sano, ¿no? Exactamente. Un niño con condiciones especiales, síndrome de Down, autismo, ¿es lo mismo? No, o es lo mismo, básicamente lo mismo, Es lo pero mismo. claro, un niño ya con síndrome de Down y un niño con autismo particularmente, sí tienen que llevar un seguimiento continuo con otros especialistas. Ahí hacemos un trabajo en equipo. Exactamente. ¿Qué es un trabajo en equipo? O sea, trabajan en Son todos equipo, pediatras, ¿no? sí, pero nosotros como pediatra y también en conjunto con las personas que le están dando ya terapia física especializada a ese paciente. Ok. Ustedes son un equipo de 5 pediatras, ¿no? Así es. Correcto. Pero cada uno tiene su fragmento de la atención, o todos... actúan sobre- No, pediatría general, pero yo diría que hay experiencia porque trabajamos el doctor Octavio González Nival, el doctor Herrera y la doctora Teresa Cáceres son otra generación de médicos, son mayor que nosotros y por ende tienen mucha experiencia, tienen muchos años ejerciendo la pediatría y nosotros venimos siendo ya una cara más joven dentro Sí. del equipo de servicio pediátrico y nos complementamos. Ustedes Tanto tienen lo como una, nuevo con especie lo de, viejo. como una especie de unidad pediátrica en Corazones Exactamente, Unidos. Es así. que se llama A mí me servicio llamó pediátrico. mucho la atención, doctor López, porque los jóvenes médicos generales que accesan a las residencias usualmente no se están especializando. no es una realidad. Muchos lo hacen porque hay muchas residencias, entonces es más fácil el acceso que, por ejemplo, aplicar la cirugía. Usualmente los jóvenes ahora están ingresando, según las estadísticas, a cirugía plástica, cirugía general y demás. Y bueno, me ha llamado la atención. Pero interesante, el esquema. interesante Sí, el blend, ¿no? La mezcla Sí, claro. de generaciones, No, y es donde, bueno. donde hay experiencia y donde hay Y realmente juventud, actualidad. nosotros emulamos mucho el modelo americano, que es trabajar en equipo, porque Correcto. Sí. y eso es algo que nosotros hemos aprendido de ellos y es, yo creo, uno de los aprendizajes más importantes y bonitos, y es trabajar en equipo, porque la verdad absoluta no existe. Entonces, la colaboración entre varios médicos para un paciente es muy enriquecedora para el médico y es mejor aún para el paciente. Sí, miren, vamos a poner los teléfonos porque las madres dominicanas y los padres también tienen que aprovechar todo. Claro, ahora en vacaciones brillantes que tenemos aquí para cualquier consulta que ustedes le quieran hacer. Recomendaciones para el inicio de clase, cuéntenme a ver. El inicio de clase comienza de una vez el muchacho botamoco, comienzan a hacer de todo. Explíquenme qué podemos hacer para prevenir eso, no mandarlo a la escuela. No. La primera recomendación es entender que los niños, por lo menos desde que nacen hasta los 5 años, se van a enfermar. Es la única forma de que creen inmunidad. En el colegio ellos empiezan a intercambiar, uno tose allí, otro estornuda por otro lado y contraen un sinnúmero de virus. Y es cíclico. Eso fortalece su... Pero eso es normal, ¿no? Es normal. Es normal, Es es el normal. proceso. Porque a veces hay una preocupación, pero este muchacho se enferma, este vive con una gripe, Sí, es mira verdad, esto. pero por Y lo entonces general- ya uno comienza a maquinar y piensa, no, pero entonces tiene Un algún niño- problema este muchacho, no se puede enfermar tanto. Un niño menor de 2 años, por lo general, hace o tiene 10 episodios, de 6 a 10 episodios febriles por año durante los 2 primeros años de vida. Uno mensual en promedio. ¿Y Prácticamente. de diarrea cuánto? Que la madre asusta mucho con la diarrea. Bueno, la diarrea hay varios factores, pero por lo general lo que pasa es que la diarrea hay que ver muchas veces a lo que la mamá llama diarrea, porque hay veces que la mamá llama diarrea si el bebé evacúa mucho, la mamá llama diarrea si hace 2 veces al día, y la frecuencia de evacuación de un niño va variando desde que es recién nacido, que puede evacuar hasta 6, 7 veces al día. Y no es diarrea. Y no es diarrea. O sea, no. Claro, hay que ver. Otra cosa, respondiéndole a su pregunta de lo de la entrada al colegio. Cuando un niño se enferma, por lo general el virus puede durar entre 7 a 10 días. Entonces, cuando
pasa ya ese periodo de que ya el niño no está haciendo tanta fiebre, que se ve mejor, luce mejor, automáticamente los padres lo mandan a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? En esa ventana, el niño tiene la defensa bajita todavía. Y es mucho más fácil para él contraer otro virus. Eso entre 7 y 10 días. Exacto. Entonces, consejo que nosotros damos, esperen por lo menos que el niño deje de hacer fiebre por completo y denle por lo menos 2 o 3 días después de ese séptimo día, para que cuando el niño entre al colegio tenga un poquito más de fuerza inmunitaria y no contraiga un virus tan fácil. Por eso da la impresión de que el niño, o es lo que siempre nos dicen la madre, este niño nunca sale de un moco o de una tos. No, pero que es preocupante porque es que todos los meses, entonces uno pagando un colegio y va menos al colegio que lo que tienen que... Entonces uno dice, no, pero esto es un problema serio. Es verdad. Es un problema serio, la verdad que sí. Pero y en materia entrando ya en tema de enfermedades y patologías, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que encontramos en el niño dominicano? Bueno, o sea, las que más frecuente van a su consulta, lo que ustedes número se enfrentan. 1, las virosis, enfermedades virales, rinitis virales, moco, tos, catarro, fiebre, malestar general, eso es lo principal. Amigdalitis. Después vienen las amigdalitis, la enfermedad diarreica, hay enfermedades que gracias a las vacunas han ido disminuyendo, pero no se puede dejar de a un lado la neumonía, la infección de vía urinaria, enfermedades de la piel, la dermatitis que a veces se infecta. Dengue. Ahora el dengue. ¿Ustedes, los pediatras, tratan dengue? Sí. Miren, pero con relación a eso, a esa enfermedad, cuando en los tiempos de COVID hubo muchos niños con afección. No, porque el COVID... fue como una burbuja, exacto, en realidad. El niño no se expuso, los papás se llenaron de miedo, no lo sacaban a jugar, no lo sacaban a la calle ni interactuar. Entonces, ¿qué pasó? Los anticuerpos del niño o el sistema inmunitario del niño no se estimuló, no creó defensa, y cuando ese niño se rompieron las medidas de contención y salieron a la calle y empezaron a circular otra vez los virus, fue más alta la tasa de contagio, porque la mayoría de niños eran vírgenes. No ¿De tenían... contagio de COVID o de...? No, de cualquier enfermedad. La pandemia fue un arma de doble filo. O sea, por un lado, bien, los niños no se enfermaron durante 2 años, pero automáticamente salieron a la calle de todo. Empezó el gran volumen de problemas. Sí, ahí bueno, Dani no estaba en ese momento aquí no había llegado de lleno en la pandemia, pero por ejemplo en el consultorio y gran medida los doctores, a Roberto, a Nuno y a Tere, se estimuló mucho lo que era el programa de vacunación. Ellos en ningún momento, o sea, como pediatras, dejaron que los niños se atrasaran con el esquema de vacunación, porque eso fue muy importante. Vacunación en general, la pandemia, no COVID. No importa, al que había que vacunar se llamaba, mire, vacuna. Venga su vacunación que le toca. Claro. Y asistían, ¿no? Sí, no, asistían con todas las medidas, con miedo, pero asistían a vacunar a los niños. Mire, yo tengo una curiosidad con esto de los niños. Hay personas que cuando nace su hijo, su niño, niña, bebecito ahí recién nacido, horas, días, qué sé yo, no permiten que otra persona lo cargue. No permiten que otra persona lo cargue, como que se puede enfermar, se puede contagiar, qué sé yo. Eso es correcto, hay que dejar que el niño se inmunice, vamos a decir. No. Cuando está muy chiquito, nosotros por lo menos a los pacientes, madre, padre, le decimos que traten de mantener el compartir con el bebé a su círculo más cerrado. Dígase, abuelos, hermanos y si acaso tíos. Pero que ellos manejen el estar de salud de esa persona. O sea, si está enfermo, si estuvo en un lugar con personas que tuvieron, no sé, un virus hace pocos días o alguien tuvo COVID, etcétera. Para minimizar la posibilidad de que el bebé contraiga algún tipo de enfermedad. Son más vulnerables cuando están bebés. Sí, claro. Sumamente. Sí. ¿Y por qué eso así? Bueno, porque el bebé, el recién nacido, como quien dice, adquiere los anticuerpos maternos para enfermedades específicas, sobre todo de origen bacteriano, la gran mayoría. Pero los virus, que son los que más circulan, el bebé no tiene defensas. O sea, tiene defensas primarias, pero no tiene los anticuerpos necesarios para las infecciones virales. Entonces, ¿qué pasa? Va una persona adulta, lo carga, muchos tienen la mala costumbre de besarlo,
y a los recién nacidos no se deben besar. Llevan otros niños pequeños a la casa, entonces esos niños pequeños funcionan como vector. Llevan todas las enfermedades que recogen en el colegio y se la pasan al recién nacido. Miren, y el tema del autismo, porque lo que uno ve o oye es que, por ejemplo, nace el niño y al año y algo las madres, los familiares se dan cuenta que la cosa no va bien, o sea, no tiene un comportamiento normal, un aprendizaje normal, y ahí como que se dispara una alerta, sobre todo con un vecino. Ustedes saben que en este país todo el mundo es médico y todo. Sobre todo con vecinos de, mira, lleva a ese niño al pediatra, o que ese niño ya debió aprender a hablar, o yo veo que no fija la mirada, qué sé yo. El tema del autismo, ¿qué puede tener como elemento una madre para decir, mi hijo puede ser autista, déjame llevarlo al médico? Háblenme de eso. Eso se va a basar en pautas conductuales, o sea, uno se va fijando en el desarrollo del niño, si el niño se va quedando en algunas de esas pautas o algo le llama la atención a la madre. Muchas veces los comparan con otros niños en el entorno, ya sea en el colegio o un primito, entonces es la primera voz de alarma. Pero tiene una edad en específica, ¿a los cuántos meses más o menos el niño puede dar muestra de que puede tener una condición? Realmente el autismo es un tema bastante interesante, porque según han pasado los años recientes, hay muchos factores, por ejemplo, tanto de la madre como del padre. Lo que más se habla muchas veces es de la edad materna y paterna, que predisponen a un niño a padecer autismo. Pero el autismo, porque la gente siempre dice autista, 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 pero el autismo es básicamente la incapacidad del niño para relacionarse con el medio externo. O sea, así de simple. Así de simple. Entonces hay grados, hay un grado leve, un grado moderado, un grado severo, pero como dice Dani, por eso es importante recalcar el chequeo del niño mensual, que los hitos del desarrollo, que son como esos logros que debe alcanzar un bebé a cierta edad. Por ejemplo, un bebé debe caminar al año, un bebé debe empezar a gatear a los 6-7 meses. Entonces, si uno como pediatra empieza a ver que hay un atraso en esa adquisición, ya uno tiene que prender el bombillo y decir, espérate, algo puede estar pasando. Sí, y eso los padres lo pueden detectar. Sí, claro, muchas veces se lo comentan al pediatra. Con relación a estas pruebas que son materia como genética, la prueba esta del talón y esas cosas, en realidad funcionan, te ayudan a detectar algo, o simplemente es la moda, porque ahora todo el mundo hay que hacerle la prueba esa del talón y gasta unos cuartos en eso. Es otra herramienta dentro de la medicina preventiva que nosotros practicamos, porque es una prueba que se hace para descartar un sinnúmero de enfermedades metabólicas que el bebé nace con ellas y puede en un futuro desarrollar, o sea, más adelante, y a través de la prueba se identifica a tiempo si hay una o más positiva, entonces se trata el bebé con tiempo. Y solamente detecta enfermedades metabólicas. Sí, son enfermedades que al principio son imperceptibles. No tumorales, nada de eso. No, solamente metabólicas. Y el cariotipo sí ayuda ya más a temas asociados a... El cariotipo es más asociado a enfermedades síndromes, esas cosas genéticos. ¿Pero qué es el cariotipo? Usted está hablando con él. ¿Qué es el cariotipo? No, el cariotipo es una prueba que se le hace, se realiza como ver las características de los cromosomas, de la composición cromosómica de un niño. Entonces, según esa composición de cromosomas, se puede relacionar o no con enfermedades o síndromes genéticos. Claro, pero esas pruebas se hacen si el niño tiene algún rasgo característico, ¿no? Que se note. Exacto. Bueno, ya no hay tiempo para más. Agradecemos a los doctores Ariza y Velasco por la participación el día de hoy en nuestro Poder de la Salud. Agradeciéndole a ustedes la teleaudiencia el día de hoy, y será un próximo encuentro para la próxima semana. Feliz noche para todos.